Las epidemias del fuego de San Antonio. Introducción. El capítulo 6 de Elementos de Medicina Práctica del Dr. Guillermo Cullem, tomo 2, del año 1789, se refiere, entre otros temas, de la erisapelea o del fuego de San Antonio. Sin embargo, el doctor Bartolomé Piñero y Siles, miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid, traductor del dicho libro del francés al castellano, formula el siguiente alcance. Si se reflexiona de que Cullem en este capítulo trata de la erisipela putrida que debe causar admiración que mantenga por idéntica a la erisipela y al fuego de San Antonio, el que según una memoria de la Real Sociedad de Medicina de París no es otra cosa que una verdadera gangrena seca, lo que testifican y comprueban como un gran número de relaciones, monumentos auténticos sacados de la Abadía de San Antonio de París. Descripciones históricas de este fuego y autoridades cautenos que acercan de él que describieron. El ergotismo, popularmente denominado fuego de San Antonio, es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, que estas son toxinas producidas por hongos parásitos, o actualmente por el uso de medicamentos que contengan esa misma sustancia. Desde el siglo IX hasta el siglo XIV, y en el menor grado hasta el siglo XI, se declaraban epidemias de dicha enfermedad, especialmente en las regiones orientales de Francia, Rusia y Alemania, cuyas consecuencias resultaban más temibles incluso que las de la propia lepra. Así, por ejemplo, se recuerda que durante el reinado de Felipe VI, en 1130, estalló una epidemia en la Lorena, enfermando gravemente a una gran cantidad de personas. Esta enfermedad recibió el nombre de el fuego sagrado, mal de los ardientes, fuego infernal o fuego de San Antonio. Este último nombre data del siglo XI, en que se fundaron los monasterios de San Antonio Ermitaño para atender a sus víctimas. El fuego de San Antonio se presentaba bajo formas muy distintas. En estos casos afectaba a las vísceras abdominales, originando un cuadro que, aunque muy doloroso, por fortuna era de muy corta duración, conduciendo a los enfermos a una muerte casi súbita. En otros, más frecuente, el proceso comprometía de preferencia a los miembros. Los enfermos, atormentados por dolores atroces, lloraban en los templos y en las plazas públicas. Esta enfermedad pestilencial corroía los pies, las manos y alguna vez la cara. Comenzaba con un escalofrío en brazos y piernas, seguido de una angustiosa sensación de quemazón. Parecía que las extremidades iban consumiéndose por un fuego interno. Se tornaban negras, arrugadas y terminaban por desprenderse, como si se hubiesen cortado con un hacha. La inmensa mayoría sobrevivía, quedando mutilados y deformados enormemente por la pérdida incluso de los 4 miembros. Por otra parte, la enfermedad atacaba a las mujeres embarazadas, en las que producía irremediablemente el aborto, incluso en los casos de nivel 3 a 5. Pero, ¿qué se hacía en aquellos tiempos para librarse del fuego de San Antonio? Comúnmente, y dada la época, solo se rezaba, se llevaban amuletos benditos e ingerían infusiones de hierbas, pero a pesar de todo eso, la enfermedad seguía arrasando vidas, lisiando y matando. Hasta fines del siglo XVI, los enfermos peregrinaban al santuario, que llevaban marcada como distintivo una T azul sobre el hombro de sus túnicas. Es probable que esta T quisiera simbolizar las muletas que utilizaban quienes acudían en busca de sus cuidados.
El hospital de la Orden de San Antonio de Viena, ya bien avanzada en el siglo XVII, poseía una abundante colección de miembros, unos blanqueados y otros ennegrecidos, dando recuerdo de los enfermos que ahí habían recibido asistencia. En 1597, la Facultad de Medicina de Marburgo decidió investigar los posibles orígenes de la enfermedad, llegando a la conclusión de que era exclusivamente debida a la ingestión de pan amasado con harina de centeno. Esta estaba contaminada por el cornezuelo del centeno. Es científicamente conocido como Sacale cornutum, el cual el micelio de un hongo, el Claviceps purpurea, que se desarrolla sobre todo en los años húmedos en las espigas del centeno, suplantando a un grano que resultaba destruido para el desarrollarse este hongo. Su color es negro violáceo y con una forma que se ha comparado al espolón de un gallo. El cornezuelo tiene la propiedad fisiológica esencial de provocar la contracción de las fibras musculares, en especial de las lisas, como el útero y vasos sanguíneos. El alcaloide principal del cornezuelo del centeno es la ergotamina, que es un paralizante periférico del simpático. La intoxicación puede ser aguda, mortal, con trastornos vasomotores, hormigueo en los miembros, vestigios, pulso pequeño y lento, con insensibilidad, después de un verdadero estado tetánico, con periodos de depresión, torpeza, delirio o incluso alucinación. La muerte sobreviene pronto por asfixia. La crónica depende de la ingestión de dosis pequeñas pero repetidas. En ella predominan los signos necróticos a nivel de las partes distales, como la nariz, orejas y dedos, las cuales pueden sucumbir por gangrena debido a la intensa contracción de las arteriolas más finas con trombosis aileada. Las partes afectadas tienen un tinte azul negruzco, acompañándose con su desarrollo y deslive de vivos colores. El hecho de que la intoxicación por el cornezuelo del centeno producía abortos era ya conocido por las mujeres que en la antigüedad hacían las veces de comadronas. En el siglo XVIII, algunos médicos europeos descubrieron que pequeñas dosis eran capaces de provocar contracciones espásticas del útero, sin llegar a la intoxicación de las pacientes, con lo cual el cornezuelo pasó a engrosar el arsenal terapéutico, si bien con una indicación muy restringida en obstetricia. Su máxima difusión como medicamento fue en Norteamérica, en que, gracias a la poderosa contracción uterina ejercida por su administración, hizo que se lo utilizaran en las hemorragias posparto. El control de las epidemias del fuego de San Antonio fue relativamente sencillo. En cuanto se comenzó a prevenir la ingestión del centeno contaminado, ya que empezaron a notar que esta medida no fue resistida por la población, por los demás, la relación entre la ingestión del material tóxico y la aparición de los dolores consecuentes era más o menos comprendida por la niñez, por la propia experiencia o por la enseñanza de los mayores. Pese a todos, esta epidemia de ergotismo continuaron apareciendo durante otros 150 años hasta que al fin se generalizó el conocimiento de la acción tóxica del cornezuelo. Así fue como la medicina pudo vencer las epidemias del fuego de San Antonio, pero a pesar de ello, en las épocas de gran carestía, la esposa necesitaba de alimentos, lo cual hizo que el instinto prevaleciera sobre la inteligencia.
facilitando la aparición de pequeñas epidemias, como la declarada entre los campesinos rusos. Si bien se produjo la desaparición de estos brotes epidémicos de ergotismo gangrenoso, en la literatura médica se ha conservado hasta el presente nombre de fuego de San Antonio como sinónimo de erisipela, lo que se encuentra documentado en publicaciones extranjeras recientes. Quizá pudiera parecerse esta lesión cutánea de ergotismo a la llamada erisipela negra o gangrenosa, de la cual hubo un brote epidémico en Chile en 1822, que correspondía a una forma grave de infección estreptoconocida de los tejidos blandos, la celulitis necrotizante. Finalmente, también se ha utilizado hasta ahora aquella denominación en comunicaciones relativas a procesos de obstrucción arterial y de esquina aguda periférica con gangrena debido a la vasopresión de espasmos inducidos por el empleo de derivados de la ergotamina en el tratamiento de la migraña.